Hola, ¿qué tal? Vamos ya con el segundo episodio, después del primero en el que llegamos hasta el punto de que si hemos recogido toda la información de en qué situación se encuentra una empresa, el mercado al que va dirigido y los objetivos que quiere alcanzar, hemos detectado ya una serie de incoherencias de base en lo que es su funcionamiento, cómo están haciendo las cosas, los recursos que tienen o los conocimientos de los que disponen, sin los cuales va a ser prácticamente imposible conseguir los resultados o los objetivos que se están marcando. Vale. Entonces, en los ejemplos que habíamos puesto, pues teníamos alguno sencillo del estilo de empresa de distribución que no tiene un almacén y un procedimiento de picking realmente optimizado, digitalizado, etcétera, y por tanto es muy complicado que pueda realmente competir en un mercado tan duro como el español. Para la gente que, digamos, no tiene experiencia a nivel de consultoría, esa sería la resolución del tema, es decir, hemos encontrado cuál es el problema, por tanto, simplemente con optimizar el almacén y digitalizarlo, estaría el tema solucionado y ya estaría. Esta es una de las situaciones más habituales que suelen pasar y por las cuales hay bastante fracaso a nivel de consultoría en muchas empresas por el hecho de que están siendo asesorados por consultores junior o con gente que realmente no ha vivido de cerca la problemática real de las empresas, sino que simplemente tienen un conocimiento teórico y entienden que las cosas son uno más uno, dos. Y nada más lejos de la realidad. O sea, si algo me ha enseñado la experiencia que tengo es que uno más uno prácticamente casi nunca es dos en el mundo de la empresa y que hay un montón de elementos que no aparecen en los libros y son los responsables de que realmente esas cosas estén así y no nos encontremos con un montón de empresas totalmente optimizadas, funcionando a un nivel operativo excelente, etcétera, como cabría esperar, ¿no? Sobre todo después de tantos años, desde el 2008 en el que sufrimos la penúltima crisis importante. Por tanto, hay algo más aparte de eso. Hemos detectado una de las primeras causas de por qué estamos sufriendo este problema, porque no conseguimos los resultados que estamos buscando, pero tenemos que seguir haciendo un trabajo de exploración para realmente llegar a la causa originaria del problema y saber a qué nos enfrentamos y cómo lo vamos a solucionar. Mira, lo que es analítica de problemas, eh, lo que le suele pasar a la mayor parte de la gente es que se quedan exclusivamente en el nivel uno, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora sería el analizar el nivel uno de un problema. Tenemos el problema y tenemos la primera causa principal que lo está ocasionando, ¿vale? En todas las situaciones vamos a tener muchas más capas por debajo que son a las que realmente hay que llegar si queremos solucionar el problema. No quedarnos solamente con esa primera franja porque ahí, simplemente ahí, no va a estar la solución. Es decir, estas empresas no están dejando de ganar dinero simplemente por el hecho de que no tienen optimizado ese almacén. No tienen optimizado ese almacén debido a otra serie de causas que están en unos niveles inferiores y a donde la mayor parte de la gente en sus análisis no suelen llegar. Por tanto, actúan sobre la primera capa y no suelen resolver los problemas o se encuentran luego en el momento que empiezan a intentar aplicar las acciones que han determinado, se encuentran con la verdadera realidad o con parte de la verdadera realidad y los proyectos acaban lógicamente en fracaso. Por tanto, una de las herramientas que tenemos que utilizar cuando analicemos estos temas y queramos solucionar, en este caso, los problemas de funcionamiento de una empresa, tenemos que entender que todos los problemas van a tener un multinivel. Habrá una primera causa relativamente fácil de encontrar y que explicaría el por qué están pasando las cosas como están pasando, pero debajo de eso va a haber una serie de capas que cada una de ellas va a ir explicando a su vez cada uno de estos problemas. Es decir, esa empresa no tiene un almacén optimizado debido a algo. Ese algo es el que tenemos que encontrar. Y cuando encontremos ese algo, lo más probable es que haya otra capa por debajo que nos explique el por qué no está ocurriendo esto y como no está ocurriendo esto, tampoco está ocurriendo la capa superior. Vale, es decir, los problemas no son tan sencillos de resolver como simplemente entrar por la puerta y decir, ya está. Te pones un programa de gestión de almacén, ordenas el almacén y ya funciona. No, eso no va a ser así y para nada es así de sencillo, ¿vale? Por tanto, una de las herramientas que tenemos que empezar a aplicar es ese análisis multinivel. Seguramente algunos os conoceréis o hayáis escuchado hablar de herramientas como los 5 porqués y tal, que son bueno, pues herramientas que se utilizan precisamente para esto. Es decir, pregúntate 5 veces el por qué un problema está
está ocasionándose, y entonces detectarás, irás bajando multinivel hasta encontrar la causa raíz que efectivamente está provocando este problema del nivel 1. Por tanto, digamos que tenemos ya ese primer nivel 1 detectado, y ahora tenemos que ir bajando más hacia abajo. Os voy a ir explicando los siguientes problemas fundamentales que me encuentro en casi todas las empresas y que son la explicación, el origen de los siguientes niveles que están por debajo, y son lógicamente los que no aparecen en los libros y los que solamente se pueden obtener gracias a la experiencia y llevar mucho tiempo pues trabajando con empresas, viviendo la realidad, viviendo el día a día y entendiendo más en profundidad qué es lo que pasa en nuestras empresas. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, tenemos varios problemas fundamentales que están por debajo de ese primer nivel, que son los que van a explicar ese primer nivel, y me los suelo encontrar habitualmente en el más del 90% de las empresas que reestructuro, que asesoro, etcétera. Bueno, el primero de ellos suele estar, lógicamente, en la gerencia, en la dirección de la empresa, y suele estar protagonizado, primero, por un volcado prácticamente total de las horas de trabajo de esa dirección en problemáticas del día a día de la empresa. Es decir, no hay tiempo para realmente labores de análisis, de dirección, de gestión a medio y largo plazo, de estrategia a medio y largo plazo. 90 y pico, incluso el 100% del tiempo que dedica esa persona que dirige la empresa o los responsables de sus departamentos, etcétera, están exclusivamente dedicados al día a día, a resolver problemas del día a día, a apagar fuegos e intentar sobrevivir. Por tanto, esa es una de las problemáticas que vamos a encontrarnos seguramente en todas las empresas en las que vayamos, y que hay que saber detectar y solucionar. Si no, la parte de arriba va a ser imposible. El siguiente punto suele ser que, debido a estas situaciones, y a la complejidad del mercado en el que nos estamos moviendo y cómo está haciendo la empresa las cosas, que está obteniendo unos malos resultados, habitualmente esa gerencia suele estar en una situación de estrés grado máximo. ¿Vale? Incluso en algunas situaciones vamos a encontrar ya niveles de estrés realmente preocupantes, es decir, gente que está ya en situaciones de ansiedad, incluso de depresión importantes, y que lógicamente eso va a ser una situación que ya necesita incluso de otra serie de profesionales para ayudarnos a resolver esa situación, si no vamos a ser imposibles de resolver el problema de la empresa, puesto que la gerencia está ya inmersa en un nivel de estrés absolutamente brutal y que le impide realmente centrarse en el día a día, en las cosas importantes, y en muchos casos deriva en situaciones de una alta procrastinación. Es decir, ese palabrejo que utilizamos para explicar que una persona se está dedicando, digamos, a resolver temas muy sencillos, muy fáciles de resolver, muy rápidos de resolver, y está dejando para más adelante sin atacar, sin resolver aquellos problemas más importantes, más gordos, pues porque no se siente mentalmente capaz de afrontarlos, y la única forma que tiene de, digamos, sentirse un poquito mejor con el trabajo que está haciendo y todo el esfuerzo y las horas que está dedicando, es dedicarse a solucionar temas más sencillos, ¿no? De ahí nos encontraremos con muchos gerentes dedicados a tareas, incluso en muchos casos totalmente irrelevantes dentro de una empresa, y que podría hacer cualquiera de sus subordinados, pero bueno, lo están haciendo ellos, ¿no? Por esa situación de estrés máximo, procrastinación. ¿Vale? Por tanto, ahí tenemos una segunda derivada de lo que nos vamos a encontrar en esos niveles por debajo. Tercera derivada, y la más común en casi todas las empresas, y la más complicada de resolver, la resistencia al cambio, con unos niveles que habitualmente suelen ser medios, altos o muy altos. ¿Vale? Es decir, todas las personas tenemos un nivel de resistencia al cambio X, en función de lo que ha sido nuestra experiencia vital, nuestro conocimiento, etcétera. Bueno, pues nos encontramos en distintos niveles. Habitualmente suele haber un nivel de resistencia básico, que es el que la mayor parte de la gente aplica, en el sentido de que, bueno, pues desconozco esta acción que me estás proponiendo y me tengo que terminar de fiar para implementarla, etcétera, ¿vale? Pero en la mayor parte de los casos, debido a estos dos puntos anteriores que acabo de comentar, el tema de estrés, de procrastinación, de estar muy centrado en el día a día, de no tener incluso los conocimientos necesarios a nivel de gestión avanzada y estrategia, nos vamos a encontrar con gerencias o responsables de departamento, incluso con unos niveles de resistencia al cambio altos, o en algunos casos muy altos, ¿vale? Yo, a lo largo de mis casi 20 años como consultor, lógicamente me han tocado todo tipo de situaciones,
me he tenido que enfrentar a varios casos de niveles de resistencia muy, muy altos, extremadamente altos, incluso patológicos, que lógicamente ocultaban una serie de problemáticas por debajo que lo habían producido y que en algunos casos he sido capaz de resolver siempre con un nivel de esfuerzo exagerado, con un nivel de dedicación en tiempo, en recursos brutal, un nivel de desgaste para toda la gente involucrada altísimo, porque siempre tienes la sensación como de estar pegándote contra una pared y no avanzar frente a resistencias al cambio que están muy acostumbrados o no dar explicaciones del por qué no a realizar algún tipo de cambio o dar o poner excusas de que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero en todo caso, lo que es imposible es avanzar y en algún caso, lógicamente, directamente se abandona el proyecto. Mm, Sabemos que no vamos a ser capaces de resolver esta problemática porque hay un nivel de resistencia al cambio brutal y sería necesario de la ayuda de otra serie de especialistas para poder avanzar y aún así se trataría de proyectos que son duros de abordar, muy largos en el tiempo y que queman mucho a nivel mental, ¿vale? Y en el resto de los casos nos vamos a encontrar con niveles de resistencia al cambio altos. Esos niveles de resistencia al cambio obligan a que el consultor o la persona que esté intentando realizar esos cambios tenga una serie de conocimientos, no solamente, lógicamente, de las acciones necesarias para resolver las problemáticas que nos hemos encontrado en los niveles superiores, sino que además tienen que saber cómo enfrentarse a situaciones de alto nivel de resistencia al cambio. Sin esto va a ser imposible avanzar. Es decir, la mayor parte de las ideas que se pongan encima de la mesa, sobre todo aquellas que sean fundamentales y que supongan un nivel de cambio realmente importante y que en la mayor parte de los casos son las necesarias para resolver la situación de la empresa, no vayan a ir para adelante o en el mejor de los casos vayan para adelante de forma parcial, con un nivel de recursos gastados, implementados muy fuerte, o realmente no salgan adelante como deberían de ser implantadas, se quede al final en una cosa intermedia que lógicamente no funcione y que encima de un motivo a esa persona con resistencia al cambio a argumentar que el cambio realmente no ha servido para nada. Vale. Por tanto, ahí nos vamos a encontrar con otro de los problemas fundamentales en esos niveles inferiores que están provocando todo lo que hay por encima. ¿Vale? Por tanto, recapitulamos hasta el punto de decir, bueno, hemos encontrado un primer problema, el más lógico, es decir, sería necesario implementar esta serie de recursos, esta serie de cambios en la forma de trabajar para poder conseguir esos objetivos que nos hemos marcado, pero tenemos una dirección muy estresada, con mucho nivel de procrastinación, muy centrada en el día a día, dedicando prácticamente nada de tiempo al análisis, a la gestión, a la estrategia, a mirar a medio y largo plazo, que sería realmente el tiempo que debería dedicar un gerente o un responsable de departamento. Y además tenemos pues, mezclado con una serie de problemáticas de ese nivel de estrés continuado, ansiedad o incluso depresión en algunos casos, todo ello se suma a una situación que provoca un nivel de resistencia muy alto. Es decir, la mayor parte de las personas nos sentimos muchas veces más cómodas en nuestra situación, en nuestra problemática del día a día, porque pese a ser una problemática, es una problemática conocida y por tanto, digamos que hemos encontrado una cierta forma de acomodarnos a esa problemática y el salto a cualquier otra dimensión, incluso a veces sabiendo que tiene toda la lógica del mundo y que no estamos incluso corriendo riesgos, resulta totalmente imposible de admitir por estas personas y por tanto nos encontramos con una negativa directa a avanzar en esa dirección. Por tanto, digamos que estos problemas fundamentales y alguno más en otro tipo de circunstancias son los que nos van a marcar esos niveles inferiores al nivel superior que ya habíamos detectado. Y por tanto, si no somos capaces de analizar cuál es el nivel de cada una de estas situaciones en nuestra empresa en cuestión, y si no tenemos los conocimientos necesarios como para atacar cada una de esas situaciones, va a ser imposible resolver el punto fundamental superior y por tanto resolver el problema y conseguir los resultados que necesitamos. ¿De acuerdo? Por tanto,
En este segundo capítulo, digamos que la tarea a realizar sería, vamos a ver por debajo de ese primer nivel de problemática lógica que ya hemos detectado y por la cual no somos capaces de conseguir esos resultados, qué es lo que hay por debajo que nos está impidiendo que eso sea así, ¿vale? Existe un problema de procrastinación, existe un problema de una gerencia totalmente centrada en el día a día, existe una problemática de resistencia al cambio importante o muy importante. Eh, Existe un nivel de desconocimiento de lo que son las habilidades de gestión y de estrategia avanzada. Por tanto, ir analizando e intentar ser francos con vosotros mismos en cada uno de estos puntos en qué nivel está. El tema de resistencia al cambio es relativamente sencillo de reconocer. Digamos que nos vamos a encontrar con empresas que, en el mejor de los casos, sí que están haciendo pequeños cambios puntuales, pero muy puntuales y muy pequeños que realmente no abordan o no atacan el fundamento principal de cómo se está gestionando la empresa, cómo se están haciendo las cosas, pero realmente los cambios no llegan, se llevan muchos años trabajando de la misma forma, incluso pese a haber habido cambios muy relevantes en la situación de los mercados, en los incrementos de los costes, etcétera, realmente la empresa no está tomando decisiones. Hace mucho tiempo que no ha habido un cambio, digamos, más o menos radical en la forma en la que se están haciendo las cosas o se están haciendo incorporaciones nuevas a lo que se hacía hasta la fecha, ¿no? Si lo miráis realmente con cierta claridad, sin engañaros a vosotros mismos, y hacéis un listado de la cantidad de cambios que realmente se han hecho en lo que es el nivel de gestión, estrategia, etcétera, procedimientos, recursos de la empresa en los últimos años, veréis cómo realmente os salen muy poquitas cosas y por tanto os estaríamos enfrentando seguramente a un nivel de resistencia al cambio elevado que se mezcla con los otros problemas. Es decir, si puede que yo no tenga un nivel demasiado elevado de resistencia al cambio, pero si mi día a día es una locura, estoy totalmente centrado en temas secundarios del día a día y no tengo tiempo realmente para sentarme tranquilo a analizar y tal, lo más normal es que no haya cambios. Si además de eso no poseo los conocimientos necesarios como para saber cuál es la solución o cómo abordar este análisis de los problemas multinivel que estamos hablando, lo más normal es que no esté habiendo cambios o que incluso haya habido algún intento de cambio, pero lógicamente haya sido fallido porque no se ha tenido en cuenta estos niveles inferiores, ¿vale? Nivel de estrés, lógicamente, lo vais a conocer directamente vosotros. Si estáis durmiendo mal, si tenéis tiempo para nada, si es un correr todo el día, si incluso ya os encontráis con problemas físicos a cualquier otro nivel, porque lo que es el estrés, si algo es seguro es que ataca de una forma completamente distinta a cada persona, pero puede atacar en cualquier área de lo que es la salud y además de forma importante. Si ya hemos dado el salto a situaciones ya de ansiedad, con ataques de ansiedad, a situaciones incluso de depresión, pues lógicamente estamos hablando de situaciones más complejas que van a requerir eh, la colaboración de un profesional que sea capaz de abordar este tipo de situaciones. Y sí o sí, el primer paso para que podamos ser capaces de implementar acciones en este tipo de situaciones pasa por reducir el nivel de estrés del día. Es decir, el primer punto a abordar cuando tenemos ya detectado el primer nivel y ya hemos detectado la situación que tenemos de segundos o terceros niveles en cada una de estas áreas que os he comentado, el siguiente paso a dar va a ser el intentar reducir ese nivel de estrés, de complejidad del día a día. Si no somos capaces de reducir ese nivel de estrés, va a ser totalmente complicado, totalmente imposible que esa dirección, esa gerencia, empiece a hacer cambios, ¿vale? Porque su día es una locura, ¿vale? Por tanto, tenemos que ser capaces de reducir esa presión. ¿Cómo reducimos esa presión? Lógicamente, en muchos casos va a ser con un apoyo. En los últimos meses me ha tocado seleccionar adjuntos a gerencia para varios de mis nuevos clientes para intentar ayudar a este tipo de situaciones. Es decir, necesito reducir de alguna forma la carga de trabajo del día a día de mi cliente y por tanto necesitamos contratar a una persona, lógicamente una persona muy válida, con buenos conocimientos para que sea capaz de descargar de una manera importante a lo que es esa gerencia. Porque si no, nuestro día a día va a ser complicadísimo. Si no tenemos recursos suficientes como para contratar una persona que nos ayude a descargar a la gerencia del día a día o que nos ayude
a descargar trabajo del día a día, tenemos que hacer un trabajo fino en cuanto a la detección de cuáles son los problemas del día a día que están matando el tiempo del cliente, ¿vale? Es decir, pues puede que sea un nivel de llamadas, de emails que recibe totalmente exagerado, no sé, algún tipo de problemática que se arrastra del pasado que obliga a la gerencia a dedicar muchas horas, etcétera, etcétera. Realmente no van a ser, en este caso, análisis complejos, va a ser realmente muy sencillo saber qué es lo que está pasando, y ahí sí que tenemos opción de, con acciones rápidas de implementar, realmente sencillas, seamos capaces de reducir esa carga de estrés del día a día de la gerencia. Y eso nos da un primer paso, una primera posibilidad para empezar a hacer el trabajo necesario para resolver esos problemas multinivel, llegar a resolver el problema del primer nivel y, por tanto, conseguir los resultados que estamos buscando. ¿De acuerdo? Por tanto, espero que os haya quedado claro un poco cuál va a ser todo lo que hay por debajo de ese primer nivel que hemos detectado en el capítulo 1, y en siguientes capítulos vamos a ir un poco desgranando y dándoos un poco indicaciones de cómo tratar cada uno de estos puntos para ir teniendo más opciones, más oportunidades de que realmente el cambio llegue a vuestra empresa.